Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Pérez, Sloaubert, Andresito, Fernando Avalos, C7 Cercero, La Flojera It, Tark, Hugo Héctor, Boris Ta, Emperador Antiguo Chan, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 56. Casimirs. Incidente, parte 1. La frente del sol parecía estar arrugada hacia abajo, brillando arriba. En sus alturas azules sin suaves rayas blancas oscureciendo su divinidad luz. Después de que el destello fluorescente de luz dentro de la arena había muerto abajo después de pronunciar su elogio, todo quedó entre los. Por lo general, la multitud bulliciosa fue un breve paso de silencio, cargado de con solo murmullos de incredulidad y registro de lo ocurrido ante sus ojos. A través de un disfraz de luminaria, el maldito ser escondieron su rostro bajo su sombra dominante, como si presagiaran un crepúsculo condenado a acercarse al mayor. Un martillo cuadrado estrelló el clavo contra el ataúd, justo cuando la escenografía completamente asentada en los iris de todos los espectadores. El cuento de hadas fue de humillación, un mal final donde el dragón superó a los caballeros, a pesar de sus mayores esfuerzos, permaneciendo sobre una montaña de cadáveres. Esa fue su injusta victoria. Llevando sus miradas carmesí sobre las masas, todos podían decir los días estaban contados bajo las garras gobernadas por la carnicería de un vasto bestia, más allá incluso de sus mentes mortales. Esto parece ser una victoria para los dos caballeros independientes. Viviana Drostea y Fusiguro Megumi. Con su MTC, combinado esfuerzos de torcer las sombras y doblar la luz al unísono con cada uno otros, pudieron cantar victoria contra sus oponentes. Todos, démosles un aplauso. El silencio engendra que se conozca su presencia, y así fue. Entre los multitud cansada y atónita del más puro Flabbergast, solo unos pocos se hicieron ecos de celebración entre los más ignorantes, o quizás la más apática de las chispas del verdadero significado de la guerra. Si llegarían a saber tales cosas mientras tanto, era insignificante, ya que los dos concursantes que salieron de la arena adornado con el título de campeones apenas pudo ahorrar un extra inclínate hacia sus reacciones. No habían entrado en nada por el gloria auspiciosa, o los emplastos de digitalidad que aparecieron en amarillo diarios, pero solo para hacerlo. Eso fue decepcionante, dijo Megumi con voz aburrida, sus vistas que se encuentran con las entrañas del túnel de metal vestido con la artificialidad de la noche. Una vez más, pensé que la caballería enfatizaba el honor entre dos concursantes. El hombre de cabello negro ya había disipado su espada elaborada con la sangre y las lágrimas de sus enemigos. Tú tampoco encajas del todo con el apodo. Viviana puso una mano sobre su boca con una sonrisa divertida, queriendo oscurecer la expresión, pero es para los medios y la publicidad, nada más, nada menos. Los estándares de la caballería han caído mucho más allá de los de la luz. Alcance, y esas vistas exactas que ha presenciado tienen, ciertamente, trajo algo de mi propio pesimismo hacia el comandante. Aún así, una excelente pelea. Si no te hubieras vuelto tan fácil conmigo en ese entonces, yo estaría en la misma posición que tu oponente, ¿no? Tómalo como quieras. Megumi esquivó la pregunta mucho mejor que Ryon Mensukuna había esquivado a Kazuma Hime. Bueno, tenías razón de todos modos. Es muy probable que hubieras podido derrotar a ambos concursantes de hoy, sin muchos problemas tampoco. Tengo tus excelentes habilidades de herrería a las que dar crédito, dudo que habría sido capaz de lograr una victoria tan rápida sin él. Respondió Viviana. Fue una excelente adición, me hace más. ¿Tienes curiosidad por saber qué habías hecho exactamente? Una muy amplia gama de aplicaciones artísticas. Nunca había visto presentaciones tan magníficas antes. Lo es, muy complicado de explicar. Megumi se encogió de hombros, mirando a otra parte, una habilidad que vino de la genética, tú no puedo obtenerlo de ningún otro lado, ni aprender de ningún otro lado. Todavía, para mejorar la función de toda una unidad de artes en solo unos pocos segundos. También hiciste que el proceso pareciera tan impecable.
El borde de los labios de Viviana continuaron levantados, sus dedos acariciando la empuñadura de la espada de la vela enfundada a su lado, un verdadero regalo extraordinario. Una vez más, te agradezco por crear y otorgar yo una magnífica obra de arte. ¿Alguna vez has considerado una ocupación en tal campo? No hay problema, y no, nunca he considerado realmente una ocupación en creación de unidades artísticas y armas. Megumi negó con la cabeza mientras hablando, yo solo, no puedo verme acomodándome y quedándome en una tienda, no haciendo nada más que fabricar armas a medida que el mundo pasa a mi lado. Si cualquier cosa le daba miedo, haciendo sonar la campana siempre en su pecho tiembla con una disonancia primordial. Sus palabras terminaron ahí, la llamada de sus labios aconsejándole que lo mantuviera cerrado para que no pronunciara algo que provocó su confusión interior. Si no deseas hablar sobre el asunto, está bien para mí, Viviana habló con voz comprensiva. Entonces, sobre tus artes de antes. ¿Encontraste una nueva forma de usarlo creativamente? Yo te conozco mantener las capacidades de atravesarlos hasta cierto punto y llamar sobre tus armas, pero convocarlas en cantidades tan grandes, es un rostro aterrador contra el que luchar. Sus pensamientos regresaron a un camino en sus recuerdos no hace mucho, donde vagamente veía desde por el rabillo del ojo que eran cientos de armas cayendo desde el costado y encima del caballo izquierdo. Se me ocurrió recientemente, no hay duda al respecto, Megumi admitió. Si no le hubiera dicho que esquivara, habría muerto con su estado lesionado. No quería que eso sucediera, aunque así fuera. Persona sin escrúpulos. El hombre de cabello negro tomó unos cuantos momentos para elegir sus palabras con cuidado, antes de volver a caer en una que recordaba haber usado su sensei antes. Ese es un buen atributo para poseer, le dijo Viviana. Sujetó el candelabro a su otra mano y le puso una mano en el hombro, dándole otra sonrisa tranquilizadora. La forma en que su expresión suavizado le mostró su lado humano, y ella se alegró de que su juicio, apelando a la bondad de su corazón, no había sido fuera de lugar. Respondió Megumi con un sonido de afirmación, antes de detenerse en sus pasos. Otro juego de pasos, alrededor de dos de ellos hicieron su camino a través del túnel, antes de que se detuviera a registrar quiénes fueron. Conocía a uno de ellos, que era el portavoz Xarni, y al otro persona, él no sabía quiénes eran, pero la etiqueta en su pecho los designó como portavoz Mkei. Fushiguro Megumi, sonrió Xarni, alejándose del compatriota con el que acababa de hablar. Parece que los dos tenemos nuestras propias personas designadas con las que deseamos comunicarnos en privado, una división perfecta, ¿no dirías? El hombre llamado Mkei se aclaró la garganta, manteniendo una postura formal. Y se volvió hacia Viviana Droste, caballero independiente. Y tengo una propuesta para ti, es en lo que respecta a patrocinios y un club, supongo que te gustaría unirte. Tanto Megumi como Viviana sintieron que sus estados de ánimo bajaban, pero no lo mostré. Violeta Russell miró fijamente la pantalla, que había estado mirando con curiosidad. Cerrando los ojos con satisfacción al recordar los eventos recientes, una baila entre dos aliados, ambos vestidos de oscuro y claro, como es gratificante para una madre ver a su hija crecer también. La Pegaso asintió con la cabeza mientras se formaban espíritus superiores, girando aléjate de eso. Bueno, más llamadas de servicio, parece que no podré reúnete con esos dos personalmente de nuevo hoy. Dejando el asunto como estaba, ella comenzó a alejarse. Para ella opinión sobre Fushiguro Megumi, ella dice de todo corazón que él era un top guerrero de bronce que había abandonado el campo de batalla varias veces, donde el alcance de la experiencia del hombre de cabello negro radicaba en que ella no completamente seguro. Pero ya se habían puesto suficientes suposiciones en lugar para ser consciente de que potencialmente podría ser el aliado Casimirs necesidades, con el fin de arreglar su estado decrépito actual. No sabía que solicitaste la especialización de Casimirs para ayudar a una mujer, mi querida princesa Laurentina acostada en la misma cama que el hombre de cabello negro, burlándose de él mientras ella le tocaba el hombro. Y ya has comenzado a seducir a esas otras 100 mujeres rebeldes. ¿Quién vio tu partido? ¿Qué haré contigo? Ella lo necesitaba, y yo tenía ganas. No hay nada más que eso. Megumi soltó un encogimiento de hombros mientras sentía el delicado dedo de la mujer continúa empujándolo.
No participaré mucho en absoluto de todos modos, probablemente como máximo hacia el comienzo de la semifinal primer partido, antes de irse. Además, no seduje a nadie. Oh. Qué pena, Laurentina soltó un suspiro de decepción, hubiera sido un espectáculo ver a mi querida princesa Barcaza a través del resto de los principales, pero lamentablemente, no encuentras interés en ellos. Tú sí. Tienes razón en ese punto, Megumi soltó un pequeño gemido mientras cubriéndose con la manta, también está la unión sin armadura, con eso tengo que lidiar. Tenemos que lidiar con eso, y luego estamos saliendo de esto country, solo nosotros dos, Laurentina se acercó a él, apoyando la cabeza en la almohada, y fuera a donde sea que la compañía farmacéutica lo es. Nunca hubiera esperado Skadi de todos gente para trabajar en One G. Megumi no pudo dar su opinión sobre el asunto, porque no lo hizo sepa algo sobre la mujer Skadi. Ojalá ella fuera como amigable como Laurentina, esos eran sus pensamientos antes de caer dormido. Bien, señor Fushiguro, sus acciones en el partido se han convertido en un mucha atención a tu manera, Xarmi aplaudió con una sonrisa engreída, has irritado a la opinión pública sobre ti mismo y has dejado una herida dolorosa en el orgullo de la nación. Ahora, debes lanzar el fósforo contra el caballero hacha ardiente, y el trato ha terminado. Lo entiendo, Megumi se metió las manos en los bolsillos, mientras escuchando sus palabras a medias, refuerzó su reputación al dejándolo derrotar al que hirió el orgullo de Casimiers. Parece bastante simple. Bien, es bueno escucharlo. Xarmi sonrió más ampliamente. Me alegro de que entiende. Megumi observó al otro hombre alejarse después de su breve sesión informativa. Lanzar el partido contra el caballero Blasingaxe. Él lanzaría el match, está bien. Viviana, Megumi dio un pequeño saludo hacia la mujer elafiana caminando por los pasillos. ¿Cómo fue tu charla? Lo fue, casi tan ordinaria como cualquier otra. Viviana cerró los ojos, antes de reabrirlos, creo que me encantaría leer más de los haikus que has escrito. Para sacarnos la tensión de las venas, después todos. Ella quería evitar el tema, ya que era una fuente de estrés innecesario para ella. Mis haikus. Claro, Megumi caminó junto a ella, haciendo su camino hacia su casa. Haikus, he adquirido el hábito de escribir ellos. Extraño, el hombre de cabello negro nunca tuvo pasión por tales cosas en primer lugar, pero ahora, curiosamente, lo hizo. Yo ya sabes por qué, ¿para qué me cuestiono? Y ya recibiste tus ganancias. Viviana miró hacia el hombre de cabello negro. ¿Ganancias? Megumi levantó una ceja, ¿puedo recibir ganancias? Bueno, eso debería haber sido lo suficientemente obvio para él. Para participar en el Major, es ante todo un mercado evento para las corporaciones, respondió Viviana, pagarían sus participantes por montar un buen espectáculo. A pesar de que la honorabilidad o caballería radica en ello. Bueno, supongo que podría aceptarlo, respondió Megumi a medias. De todo corazón, de todos modos, no sabré qué hacer con eso. Probablemente gastes todos ellos con armas. Posees un gran interés en las armas, solo he llegado a esa realización hoy. Viviana soltó una pequeña carcajada alegre, la melodía tranquilizadora entrando en los oídos del otro hombre. Haikus, batalla y armas. Qué mezcla incierta para un hombre inexpresivo como tú. ¿Es eso un cumplido? Preguntó Megumi mientras ponía los ojos en blanco. Tómalo como quieras. Por supuesto, ¿en qué lo gastarás? Bueno, las afueras de Leitanien no están en las mejores condiciones. Comparado con el interior, Viviana sacó su voz, los niños no tienen muchas oportunidades de educación en esas partes. Y ya gano lo suficiente, y estoy bajo el cuidado de mi madre, así que donar una buena suma no hará daño. Donando, Megumi se detuvo en sus pasos, haciendo que Viviana deténgase junto con sus pasos, supongo que también podría intentarlo. Viviana inclinó la cabeza, antes de asentir, no necesitas sentir obligado a hacerlo. Pero si realmente lo haces, entonces no te impediré. Gracias, Megumi tuvo que reinar en la sensación de querer acariciar el orejas elafianas de mujer. Llegó el día siguiente, y también su partido predeterminado.
el reciente subcampeón de este Major de Casimiers después de todo de sus otros predecesores. El minoico proviene de una tierra muy diferente del nuestro, pero con el mismo apodo de caballeros que Casimiers lo hace, vestido con su orgullo optimista en forma de elegantes platos de armadura actuando como su bastión. Todos renuncian a ella por Blasingaxe caballero, cáliz rojo sangre de Casimiers. Al otro lado de la arena se levantó un caballero vestido de amenazante armadura que brillaba con su luz vermellón a través de los penetrantes rayos de luz invadiendo la arena. Sus pasos eran fríos y calculados, proporcionando el control de energía más eficiente que su cuerpo podría dar. El sonido de metal golpeando contra el frío piso de arena hecho de tierra continuó resonando, enviando pequeñas partículas a cada paso del camino. La multitud estalló en un grupo de vítores. Al otro lado de el arena tenemos nuestro segundo estrella principal del programa que se mantiene sola como independiente registrada Knight, haciendo rondas en los artículos por sus notorias hazañas en su partido anterior contra su oponente, el samurái Higazinese, quien está desafiando el orgullo mismo de los caballeros de Casimiers, y el primero para que alguna vez se nos otorgue un título aparte del caballero mismo, tenemos que ver el maldito samurái. Los vítores continuaron, más anticipando el próximo derrota del concursante que victoria. Un hombre de cabello negro vestido con ropas de color similar aparte de su ji blanco de artes marciales se puso de pie, un talismán pegado o katana enfundado a su lado. El Dharma Chakra dorado sobre su cabeza continuó flotando apático, sin ser molestado por ninguno de los mundanos acontecimientos a su alrededor. Ni la luz de la esfera celeste pudo alterarlo, ni los sonidos atronadores de la audiencia. ¿No podrían haber pensado en algo mejor para un título? Megumi se quejó secamente en su mente, agradeciendo a quien construyó el cuerpo humano, que sus pensamientos eran algo privado. No para algunos, sin embargo, un tipo específico de personas. No, olvídalo, no es eso importante, continuó convenciéndose silenciosamente de que su título no importaba, ya que el comandante era solo una cosa temporal a la que se dirigía, para involucrarse antes de irse. No estoy tratando de ganar ningún trofeo. Pero por lo que parecía que iba a ganar un Golden Trofeo por ser el hombre más antipático de Casimiers. En serio, volviendo a su memoria, el hechicero de Jujutsu se preguntó cómo había logrado siquiera llegado a este punto. Fue desafortunado como los eventos repentinos pudieron resultar así, siendo puesto en el centro de atención de la nación más torneo deportivo popular. En general, sirvió como nada más que otro factor estresante y molesto para sí mismo. Dos guerreros empeñados en ganar el trofeo del campeonato, y esto servirá como la ronda final de las preliminares antes de llegar las semifinales y el grupo final reales para el 23 Casimiers Mayor. ¿Quién sobrevivirá? Será el caballero independiente Viviana Droste, el maldito samurái Fushiguro Megumi, o la Blasingaxe caballero de Kayopoolis. Bien, eso es suficiente comentario por ahora, amigos. Comienza el partido en 3, 2, 1. De inicio. Una vez más, el espíritu del entretenimiento se había disparado, superando con creces incluso el dúo coincide desde antes, dos voces diferentes del público mezclándose en una batalla nunca antes vista entre las masas. Casimiers. Higashi. Casimiers. Higashi. Casimiers. El caballero hacha ardiente estaba al lado opuesto de Fushiguro Megumi, simplemente sosteniendo su gran hacha de mano cuando cuadraba a su oponente caído. Se tomó un breve momento para evaluar al hombre que parecía un cadáver, adoptando la postura casual que tenían emprendido. En su breve respiro de silencio, hubo un análisis mirada fija entre dos guerreros, diseccionándose el uno al otro como lo haría un cirujano sobre una mesa de operaciones. Eso fue antes de que su voz resonara a través de su casco. Recuerdo tu nombre, Higazinese, Fushiguro Megumi, ¿con qué peleas? Megumi apenas prestó atención a sus palabras o estratagema para cualquier conversación, ya que su cuerpo se convirtió en el barrido de un cometa, el rastro de polvo de estrellas, siendo su negro aura ondulando por su cuerpo. Dikaiópolis, repitió el otro. El nombre del hombre volvió a él, mientras su puño se alzaba hacia atrás. Antes de su el rostro era el casco profundamente carmesí del caballero, el del hombre blindado apenas se ven ojos debajo de los puntos agujereados.
Con su profano movimiento en juego, se lanzó un gancho de derecha contra la sien derecha del caballero hacha ardiente, dejándolos tambaleándose del golpe. Sin dar tiempo para un respiro, Megumi cayó al revés. Abajo, yendo a dar una patada manji, un movimiento de taijutsu utilizado tanto por Itadori Yuji Kusakabe Atsuya como él recordaba. Su pie se movió de izquierda a derecha, opuesta a la trayectoria de su puño anterior para atrapa su sacudida de cabeza e interrumpe aún más sus procesos mentales. Ya ha comenzado y el samurái maldito saca la primera sangre. ¿Determinará esto cómo se desarrollará el resto del partido, o es así simplemente una casualidad en nombre del samurái maldito? Bueno, lo sé, estoy esperando con anticipación, pero tú. La audiencia no tendría que hacerlo. Experimente lo mismo en Intraflex si compra la prima reciente acuerdo de suscripción. Había un círculo de sangre que se había formado alrededor de los dos, a pesar de el caballero hacha ardiente habiendo sido puesto en desventaja posición. Picos de sangre se dispararon hacia Megumi mientras aún estaba inmóvil, boca abajo, obligándolo a impulsarse hacia arriba y esquivarlos. Justo cuando Dikaiopolis se recuperaba del golpe enviado por el Jujutsu hechicero, descubrió que una patada repentina de 360 giros le golpeó instintivamente, protegiendo el brazo derecho sosteniendo su hacha, su mano izquierda también apoyando la extremidad para recibir el golpe. Megumi usó al caballero hacha ardiente como plataforma para saltar de él, mientras una hoja curva hecha de sangre pasaba rozando su aleteante auri, antes de chasquear los dedos. En medio de un aluvión de sangre, ataques en su camino, portales de vórtices sombríos se abrieron, disparando armas hacia su oponente. El oponente en cuestión levantó su hacha de mano y se balanceó con gran fuerza, convirtiéndose en un aluvión mientras retrocedían, mientras se desviaban las múltiples armas que se le cruzaban en el camino y al mismo tiempo utilizaban su sangre artes para formar armas para volar su trayectoria. Megumi aterrizó en el suelo, cruzando los brazos sobre su cuerpo, y luego extendiéndolo hacia afuera. Se formó una cúpula de vórtices de obsidiana alrededor del caballero hacha ardiente, antes de agarrar a Ame no Abakiri de su faja, aún manteniéndola enfundada y luego cargando hacia adelante. Su velocidad le hizo avanzar rápidamente hacia Dikaiopolis. La minoica, el hombre ha estado ocupado, esquivando por todos lados para evitar ser bombardeado con armas. El hechicero de Jujutsu ahora se dirigió hacia él, balanceándose Ame no Abakiri como Dikaiopolis intentó desviarlo. Un breve choque siguió, antes de que se empujaran el uno contra el otro, una cuchilla de portal del vórtice de Megumi, un Sueyander rozando las placas de los hombros de su oponente. Corriendo casualmente alrededor del caballero Blasingaxe y convirtiéndose en un desenfoque, Megumi continuó su táctica contra el caballero zurdo, de golpeando en lugares abiertos y desapareciendo, esta vez siendo asistido con el constante aluvión de armas que lo ayudaban en todos sus caminos. Dikaiopolis, en particular, utilizó todo tipo de aplicaciones de su sangre artes, desde usar zarcillos de sangre para atrapar las armas que vuelan hacia él o utilizando armas forjadas con sangre para interceptar a cuchillas dirigiéndose caóticamente hacia adentro. Un espectáculo de partículas sanguíneas danzantes y ébano de tono negro, chispas de agua en llamas iluminaron la escena, bañadas por la luz del sol, arrojándose sobre el reino mortal una vez más. Múltiples las cámaras iluminaron su escena junto con las luces de la arena, acentuando completamente la danza entre un hechicero de Jujutsu y un caballero casimirciano. ¡Wow! Mira esos movimientos de ampollas de alta velocidad que hacen, son difíciles de ver, y los múltiples vórtices deslocalizados que se forman y disparando al caballero Blasingaxe. Lo mejor de todo es que ambos mantienen su terreno en este concurso de fuerza, resistencia y agilidad. Estamos seguros de que este no es el partido final que estamos viendo, porque este es completamente fuera de este mundo. Los vítores y discursos de la multitud finalmente cesaron, dándose cuenta de que el samurái maldito conocido como Fushiguro Megumi se había retirado por la primera vez en cualquiera de sus peleas que habían visto. Claro, esto puede tener solo ha sido la segunda batalla, pero el hecho de que los higasineses, los samuráis, parecían haber estado pisoteando su concepto de caballero desde el último partido les había dejado un sabor amargo en la boca. Pero quizás, esta vez, el campeón al que todos habían estado alentando porque y esperando ganar el mejor podría
Esta es la primera vez que veo la arena tan tranquila, la audiencia espera expectante lo que harán nuestros concursantes a continuación, y tengo que admitir, damas y caballeros, yo también. La propia voz del comentarista pronto se convirtió en un pequeño susurro junto con la multitud, una silenciosa pero sobrecogedora sensación de anticipación, amenazando con derretir incluso las aleaciones más resistentes al calor. Incluso imitando a la audiencia, el comentarista se inclinó desde su posición, al borde de su asiento y agarrándose a cualquier objeto sobre su escritorio para evitar temblar. En la arena, los dos combatientes continuaron caminando alrededor de cada uno otro, dibujando un círculo invisible que serían los campos de batalla por su destrucción sin restricciones. La postura del hacha ardiente Knight era firme pero duro, el tintineo de su armadura forjada en sangre produciendo un sonido cada centímetro de su paso. Para Fushiguro Megumi, su elaori negro se volvió líquido con el viento, las mangas y los mechones estaban empujados hacia atrás como resultado. A diferencia del otro hombre, el hechicero de Jujutsu no producía sonido al caminar, como un perfecto establecimiento de su territorio estaba siendo trazado por el momento. ¿Por qué está usted utilizando su sangre manipulación como que? Megumi se detuvo en sus pasos, y de repente habló, mirando como los Blazingakse caballero también se había detenido sus pasos. ¿Mi artes? ¿Por qué mencionas el tema de mis artes? El Blazingakse caballero de la voz era más cauteloso en este tiempo, después de haber sido interrumpido antes. Sin embargo, él decidió tomar la picadura ya que no sintió malicia ni intención de pelear por parte de su enemigo, no habías sido tan locuaz antes, maldito samurái. Señaló. No, es solo que realmente me molesta la forma de usarlo. Megumi se cruzaron en sus brazos con una expresión de desaprobación. Creas objetos usando tu manipulación de la sangre, sí. Pero eso no parece efectivo ni eficiente en absoluto, cuando hay otra aplicación que puede agregar a su arsenal. Si lanzas esas cuchillas sin cuidado en el mundo, no poseerá la misma velocidad y capacidades de ataque en comparación a otro método que es mucho más eficiente. Él comenzó a correr su boca, con la misma expresión que antes, muy al estilo de conmoción de todos. GHK, HM, el caballero hacha ardiente, por alguna razón, continuó escucha en silencio las palabras de su oponente. Él podía verlo incluso desde una primera vista, que el hombre conocido como Fushiguro Megumi era un entrenado soldado, que había visto innumerables derramamientos de sangre en el campo de batalla al punto en el que ya no estaba escalonado por nada, y lo más probable es que poseía una gran sabiduría en lo que respecta a las técnicas. Continúa. Él estaba interesado. Están conversando en medio de una intensa batalla. ¿Qué es esto? No puedo creer que el samurái maldito esté dando lecciones al hacha ardiente Knight sobre cómo usar sus veneradas artes sangrientas. Aún más extraño, él parece como si él está escuchando cada palabra que se envió a su manera. Por lo tanto, para utilizar como efectivamente como usted puede entrelazar las manos como a ver. Megumi juntó las manos en el movimiento que hizo. Se utilizan para la perforación de agua, apuntando hacia el lado como él ligeramente dobló sus rodillas, asegúrese de tener una pequeña abertura entre las manos, por lo que puede disparar de forma efectiva, y se dirigió a la manera usted lo desee. Tome una buena mirada, y ver si te gusta o no. La sombra de extensión. Max Elefante. Un estampido sónico fue creado a sus manos, un torrente de muerte acuática disparando entre los huecos de sus manos juntas. El agua onduló a través de la arena, impactando el muro y causando una gran cantidad de retrocede para encontrarte con su cuerpo. Mientras Megumi continuaba casualmente arrastrarlo, las aleaciones mejoradas que forman las paredes de la arena fueron esculpidos por él, grabando una forma antinatural que parecía ser un símbolo. Dicaiópolis, el caballero hacha ardiente, observó la escena con un repentino realización. Una técnica rápida que no requirió mucho esfuerzo, usando el cuerpo mismo en tándem con las artes, para causar un efecto tan simple, pero un ataque efectivo que se movía a tales velocidades, que más podía probablemente sorprenda a sus oponentes con la guardia baja. ¿Ves? Megumi soltó su mano, el agua verde a su lado de sus manos dispersándose y disipándose en el aire como si se hubieran evaporado. ¿Por qué no lo intentas tú mismo? Vamos, apunta a mí, te daré una gratis ataque.
El hechicero de Jujutsu ahora se enfrentó al caballero hacha ardiente, señalándose a sí mismo con el pulgar, el brillo de sus ojos carmesí pareciendo dos estrellas emparejadas. Una aplicación efectiva, debo decir, escuchó el caballero hacha ardiente sus llamadas, doblando la rodilla para clavar el hacha en el suelo, antes de que se levantara una vez más. Desde que me permitiste el cortesía de hacerlo, entonces prestaré atención a su sugerencia. Sus manos abrazados en la misma postura que Fushiguro Megumi, señalando hacia el hombre antes mencionado. Luego concentró su sangre artes, observando lo extraño, expresión emocionada del otro hombre. Vamos, haz lo mejor que puedas Megumi pudo sentir su emoción hirviendo por el ataque familiar que le estaba enseñando a su oponente, con el fin de hacerle tener un mayor medio de ofensa contra sí mismo, y para tener una pelea mucho más agradable. Esto es, una sensación extraña. Un pequeño pensamiento consciente de su cordura personificado intentó hacer que su cerebro volviera a su estoicismo normal, pero su sangre hirviendo amplificada por Ame no Abakiri no lo permitiría. Renovaron su enfrentamiento una vez más. María, así que esto ha sido lo que te ha interesado tanto, ¿eh? Vogelweide se acarició la barba mientras miraba la escena, a Samurai Gasines contra un caballero casimierciano, lo he oído circulando por las noticias recientemente, pero verlo en persona es bonito diferente. Oye, ¿crees que es un verdadero Samurai Gasines? Kowal cruzó sus brazos, el oso Ursus blanco antropomórfico se cruzó de brazos con una expresión interesante. Ni idea, Vogelweide negó con la cabeza, a pesar de la habilidad que muestra en esos partidos, es realmente difícil saber si realmente es un samurái, o no. Sin embargo, una cosa está clara, es que ha visto el campo de batalla. Marcin se acercó a los dos de pie junto a María, la Pegaso de cabello rubio que era se absorbe en el material de archivo enfrente de ella. Eso se puede ver mucho de los ojos. Sí, me tienes allí, Vogelweide asintió con la cabeza, fue solo a decir que demasiado. Venga, vamos, que ya sé que usted no tiene que responder a burbujeando en su cabeza mientras estaba pensando sobre ello, Kowal se cruzaron en los brazos y la tiró hacia atrás, hacia el otro hombre. ¿Eh? Yo no te veo haciendo una conjetura, ya sea, Vogelweide le dio una sola ceja levantada. Vamos, ustedes dos, llamó María en voz baja hacia las dos peleas. Los hombres a punto de recaer en un nivel al que solo recurrirían los primitivos, mira el partido, ella observó con los ojos abiertos, las muchas tácticas y técnicas empleadas por el segundo entre los dos combatientes, cada uno aprovechando todo lo que pudo. Mira, de hecho, ambos son monstruos. Moreso el maldito samurái, como lo llaman los medios, Marcin inclinó el codo contra la encimera del bar, contemplando lo que estaba sucediendo. Nunca pensé que vería a un caballero ser dado una conferencia directamente en la arena, ¿qué demonios fue eso de todos modos? Un nuevo nivel de falta de respeto, diría yo, intervino Kowal. Se respetaban mutuamente, si no veías como el caballero hacha ardiente siguió sus enseñanzas, Vogelweide habló en un tono de regañina. Basta ya de ustedes dos, volvió a hablar María, demasiado inmersa para escucharla. Sus medios ya en desarrollo para otro argumento, él ni siquiera parece que lo esté intentando. La cantidad de facilidad desplegada con cada momento, y la boca cerrada y sin obstáculos expresión en su rostro. ¿Qué se necesitó? ¿Por qué está participando en el Casimiers Major? No me conozco a mí mismo, Marcin echó un vistazo al ahora pacificado Vogelweide y Kowal, pero seguían enviando miradas de muerte el uno hacia el otro. Gloria. Fama. Para probar un punto. No lo sé, pero él mira, mortalmente enojado, si yo mismo lo digo. Ira. María susurró en voz baja, midiendo la expresión de Fushiguro Megumi. Profundamente sentado debajo de la máscara inexpresiva que usaba, allí ardían llamas en lo profundo de las fogatas de sus iris. Una chispa de rabia que apenas podía ver y entender que no parecía dirigido hacia su oponente, sino hacia algo otra cosa. Ella no lo sabía, y los Pegaso no pretendían entenderlo. Lo que realmente significaba, todo lo que podía hacer era especular y mirar desde su asiento. Sin embargo, porque ella también vio emoción y pasión en esos ojos.
Un aluvión de serpientes metálicas salió disparado de los portales del vórtice, dejando al descubierto sus colmillos mientras se aferraban a las articulaciones y armaduras de Dicaiópolis enchapado, una extraña energía que emana de él en una llama tranquila aura de blanco verdoso. Sus extremidades estaban completamente bloqueadas en su lugar. Mientras Fushiguro Megumi continuaba corriendo en círculos a su alrededor, su velocidad acumulando una tremenda cantidad de lo que podía ver. El agua que se arrastraba era su guía, aumentando sus capacidades de movimiento. Mientras Megumi observaba al caballero hacha ardiente intentar escapar de sus cadenas, pero en un grado inútil. En el momento en que el hechicero lo vio enfocar sus esfuerzos para controlar sus artes desde su posición, sonrió. No puedes usar tus artes así, ahora puedes. Él lo vi, la breve sacudida del casco del caballero vestido de rojo en él sorprende que sus artes sangrientas apenas respondieran a eso. Porque fue así. Se estaba transmitiendo energía simple y positiva a través de Sam Johan en grandes cantidades. Si lo hubiese hecho antes realizar el enlace voto donde no interrumpida maldito energía aplicaciones basadas en el arte para aplicaciones basadas en el arte, su maldición imbuida técnicas que han sido interrumpidos. Pero con la unión de voto, solo Dicaiópolis Artes estabilidad estaba siendo afectada. El Blazing Axe caballero que todos sabemos que para ser un imparable bastión y poseer un maestro de la manipulación sobre su sangre arte se ha dejado de muertos en sus pistas con cadenas. ¿Qué tipo de las cadenas son en primer lugar? ¿Los samuráis malditos tienen un arsenal de 1000 armas o qué? Esto se ve más sombrío por la Dicaiópolis, ya que se ha quedado quieto como un pato sentado. En ese momento, la velocidad de Megumi alcanzó su punto máximo, el habitual match 3 eso se pudo lograr instantáneamente utilizando el noble e íctuple sendero pero sin él, el hechicero de Jujutsu requeriría una acumulación constante junto con la asistencia de las mejoras de agua de Ame no Abakiri, tanto interna como externamente. Cuando el área se había convertido en un negro desenfoque que su oponente ya no podía atacar, el hechicero de Jujutsu decidió desacelerarse un poco y reducir su energía maldita de refuerzo. Se había emocionado demasiado, y no le haría ningún bien matar su oponente. Entonces, cuando llegó el momento, se lanzó hacia el caballero hacha ardiente como un jet a toda velocidad, rompiendo la barrera del sonido y cayendo en una patada de caída. Todo el paisaje se volvió borroso para él mientras la inmensa fuerza del mundo pasaba por su rostro, enviando una ola de calor abrasadora a su alrededor, pero no lo suficiente como para causar daños significativos. La patada aterrizó. Auge. El sonido del acero aleado siendo abollado casualmente y cavando en sus escuchó la piel y el músculo del oponente. Desde el impacto, el suelo se rompió hacia arriba, enviando escombros pulverizados a medida que continuaba el viento. Temblar a raíz de un golpe devastador. Cambiando con él a la fuerza del derribo de un rascacielos, Fushiguro Megumi rebotó del cuerpo de Dicaiópolis para dispersar aún más la fuerza y no haga que su pierna apuñale continuamente su cuerpo, realizando una voltereta hacia atrás mientras su oponente fue enviado volando. Explosión. El caballero hacha ardiente encontró su espalda chocando contra la pared en al otro lado de la arena, una raya sangrienta había quedado en su camino mientras el resto del poder ejercido se encontraba descansando en un nuevo Akasa. Una declaración grandiosa de lo que fue indiscutiblemente una victoria resonó en toda la arena, sacudiendo a la audiencia hasta la médula, y haciendo que aquellos que tuvieron la mala suerte de sentarse cerca del sitio de impacto casi sufre un infarto. Una gran nube de polvo fue pateada arriba, como si un gigante hubiera pisoteado la arena, enviando todos los asuntos de escombros hacia arriba. ¿Qué? ¿Era esa, la barrera del sonido? Megumi continuó mirándolo fijamente, una vez más habiendo causado un gran silencio para encontrarse en los confines de la zona más animada de Kawalerielki, haciéndolo más mortalmente silencioso que un cementerio o un monumento conmemorativo. Allí no hubo vítores de la audiencia, solo mirando con asombro expectante a que era un monstruo parado en la arena y el comentarista compartía el mismo sentimiento. Él continuó parado allí con la misma expresión aburrida de siempre, sintiendo la emoción de antes, disipándose. Eso fue algo, el hechicero de Jujutsu mantuvo su postura constante, entrecerrando sus ojos en la tormenta de polvo que se había levantado en donde había lanzado Dicaiópolis.
Es romper la barrera del sonido en una insólita hazaña. El pelo negro hombre siguió a tomar el sol en el silencio con la confusión. Dikaiópolis todavía debe estar de pie aunque a duras penas, así como el obstructiva vista de polvo se había por fin despejó. Megumi tenía razón en su suposición. Allí estaba el Blazingaxe, el caballero de la armadura completamente en ruinas, como el casco se cayó en pedazos rotos. Él tenía la piel bronceada y blanco cabello, junto con una estructura facial áspera. La expresión de su rostro parecía revelar que apenas se aferraba a su conciencia, jadeando y agitado mientras los ojos seguían parpadeando entre la apertura y el cierre. Eso ni siquiera mencionaba los espasmos de sus músculos, la forma en que se contraían incontrolablemente como si estaba sufriendo una mini convulsión. Esto es tengo que decir amigos, esto parece ser una pérdida completa y absoluta por el lado de, antes de que el comentarista pudiera terminar su discurso, Megumi levantó su voz hacia la multitud y el comentarista mismo, usando maldito refuerzo de energía en sus cuerdas vocales para amplificar el mensaje que él estaba a punto de cumplir. Renunció al partido. La voz de Megumi resonó por toda la arena sin nada que diluir o manipularlo, cayendo en cascada en los auriculares de todos los presentes, ya sea que estuvieran haciendo coincidir la coincidencia digitalmente o no. Una ola de conmoción atravesó a todos los presentes, y más los soplos comenzaron a estallar como resultado. Despreocupados de lo que ellos pensó, el hombre de cabello negro se dio la vuelta, habiendo técnicamente honró el trato entre él y Xani, así que no había necesidad de él para perder su tiempo más. ¿Escuché eso correctamente, el samurái maldito? ¿Perdiste el partido? ¿En serio, qué está pasando con la de este año mayor? Megumi, a pesar de oír el séquito de los sonidos que forman una orquesta de un caótico huracán, podría cuidar menos sobre la situación. Había algo que había sido lo juego con gran expectación la malicia, y que él había detectado su presencia desde que hizo su camino a la arena. Él ya sabía quiénes eran, y él voy a tener en cuenta ese asunto de dónde venía. Con los constantes peligros que le rodean, la opinión pública y la fama era lo último que le importaba. La reacción violenta, él podría soportarlo. Nunca le importó en la primera lugar. Cuando salió de la arena, los gritos confusos y las conversaciones entre las gradas continuaron resonando por todas partes. Casimiers, tanto al mundo físico como el digital. Nada demasiado malo, esa era su suposición. Samurái maldito rompe la barrera del sonido 3 veces en los partidos de arena, desacreditados. Por vino tinto. 201.2K visualizaciones. Durante el combate aclamado por la crítica de Blazingaxegnik contra los samuráis malditos, este último derrotó milagrosamente a los ex en lo que la gente cree que es un partido amañado. Esto es más probado por el hecho de una escena absurda circulando por el intranet de Casimiers con la absurda hazaña de romper el sonido barrera 3 veces, según se grabó. Además, los efectos especiales se han ido convirtiendo desenfrenadamente más avanzado a medida que el software de edición ha progresado a lo largo del curso de las crecientes condiciones económicas de Casimiers, lo que llevó a posible manipulación de las imágenes y vídeos engañosos para ahogar fuera el metraje crudo y sin filtrar. Todas las escenas deben tomarse con un grano de sal y un escrutinio educado con respecto a lo que se difunde a través de los medios. Hazañas tan hilarantemente exageradas como exageradas uno lo haría en un bar de taberna local, son igual de comunes en la intranet como son en persona real. Tomemos un momento para reflexionar sobre qué información consideramos que es verdaderamente legible y verificado, y no depender de suposiciones extrañas. Ahora, comencemos a desacreditar los múltiples hechos declarados por Internet científicos de sillón. En primer lugar, el desenfoque creado por el samurái maldito mientras daba vueltas el caballero hacha ardiente era obviamente una torcedura de sus artes de las sombras para que pareciera que se movía más rápido de lo habitual, y no debe ser de ninguna manera indicativo de sus movimientos generales. Así se muestra en imágenes anteriores que el samurái maldito es capaz de moviendo sus portales de vórtices.
En segundo lugar, el boom sónico que llegó cuando había comenzado acelerando y cuando había aterrizado la patada contra el hacha ardiente Knight debe haber sido editado para efectos de exageración, o porque el samurái maldito había almacenado altavoces inalámbricos en sus portales de vórtice para producir tal sonido. En tercer lugar, el giro repentino en los movimientos mientras se mueve a la velocidad del sonido es una imposibilidad tal que debería considerarse con un mayor escrutinio en comparación con los otros hechos, y los malditos el cuerpo del samurái sin ninguna protección debería haberle partido las piernas después de cambiar abruptamente de dirección. En cuarto lugar, si el samurái maldito pudiera moverse 3 veces velocidad del sonido, ¿por qué no lo había hecho antes? Entonces, en base a todos estos hechos, ¿realmente crees en el samurái maldito había logrado una hazaña tan absurda como romper la barrera del sonido 3 una y otra vez? Dejaremos esa conclusión a su bien educado mente. Artículos relacionados. El combate contra el caballero hacha ardiente y el samurái maldito estaba amañado. La verdadera razón por la que se perdió el partido. Un gran golpe para el orgullo de Casimirs. Son samuráis y gasinos superior. Capaz de moverse 3 veces más rápido que la velocidad de sonido y cortando ciudades nómadas por la mitad. Las leyendas de los más logros del famoso samurái. Una hazaña absurda casi nunca antes vista en el Casimirs Major Arena. Se mueve 3 veces más rápido que el sonido tan repentinamente posible. La caballero independiente Viviana Droste tiene una relación secreta con el samurái maldito. Descubre la verdad real aquí. ¿Quién ganaría? ¿El samurái maldito o el caballero negro? Escalamiento las hazañas de los 2 caballeros que han hecho rondas a través de Casimirs. Roy, maldita perra, Platinum le puso las 2 manos en la cara. Recostándose en el sofá mientras dejaba escapar un gemido, enviaste un gruñir para espiar al tipo al que intentas asesinar. ¿Son ustedes estúpido? ¿Qué demonios está pasando debajo de ese grueso cráneo tuyo? Él se calló, gritando insultos constantes justo cuando su mano había terminado, rasgando su rostro. ¿Qué? ¿Qué tiene de malo eso? Roy se cruzó de brazos con una expresión genuinamente confusa, sabiendo que el platino se convierte en esto enojado porque hablaba tan informalmente como Centaurea era raro. Ni siquiera cuando despotricaba contra los directores ejecutivos que se quejaban de misiones fallidas. Las sedes ocultas 1 y 3 del sindicato sin armadura han sido completamente aniquilado. Platinum se cruzó de brazos, declarando los hechos como eran. Me acaban de informar que tienen todos. Colapsó y no se pudo ver nada más que sangre y sangre derramada. Lo peor de todo, todos los documentos han sido tomados. ¿Eh? Roy parpadeó un par de veces, dejando que la información procesara a través de su pu mental. ¿Qué? Destruido. Vamos hombre, tú no puedo estar bromeando así, jaja, ¿cómo podría algo así? Sucedió en primer lugar. A pesar del estilo confiado que mantuvo, descubriendo que 2 de sus bases han sido destruidas dentro de un solo día fue. Adivina quién descubrió que estaba siendo espiado. Adivina quién decidió rastrear la ruta del gruñido sindical sin armadura que no podías cubrir sus malditas huellas porque no podías conseguir una más persona efectiva. Adivina quién ha roto la barrera del sonido 3 una y otra vez en el Casimirs Major. Platinum cruzó su rostro con una expresión espantosa que posee el poder ilimitado de un volcán rabia. Ejecutar esa última parte de nuevo. Roy parpadeó de nuevo, rompiendo el silencio. Barrera del sonido 3 veces. Eso es solo una exageración. Echa un vistazo, Platinum habló sin emociones, mostrando su teléfono hacia arriba, hacia la lazurita. El metraje ya estaba preparado, un clip de la escena que había tocado sobre el Casimirs Major. Esto es su objetivo, y lo más probable es que ya conozca nuestro potencial, ubicaciones, nuestros motivos y todo lo demás. Roy observó la escena reproducirse una y otra vez, un constante movimiento repetido de un hámster corriendo sobre su rueda. El vicioso sonido siendo asesinado por el movimiento de cuello roto del hombre de cabello negro, y el impacto que vino con él. Desde el solo con imágenes, incluso sus movimientos eran imposiblemente difíciles de pista. La innegable onda expansiva del aire distorsionado y el estruendo sonido que venía con él. Fue entonces cuando el lazurita abrió la boca. Oye entonces, ¿por qué está de nuevo en Casimirs?
Platinum apretó el puño y cerró los ojos. Necesitamos contactar ellos. Ya nos has jodido más de 1000 veces. Eso no le haría ningún bien tener un arrebato en este momento. Ellos. Aún tenemos un medio de contacto. Roy soltó un aliento exasperado, pero en el momento en que se completó su sentencia, un pitido vino de su dispositivo de comunicaciones. Fue un familiar, especializado en sonido de un mensaje que había sido enviado a él, y el muchacho hizo enviar un escalofrío por su marfil de la columna vertebral. La respuesta es, Platinum. Voz se hizo más grave, su dedo índice crispar más allá de su control, antes de que él apretó su puño más fuerte en la para reinarlo. Estamos lidiando con un objetivo normal en este punto. No cumpliste con nuestras condiciones, habló Xarmi en tono neutral. Mientras se refiere al hombre de cabello negro, el reflujo del cielo nocturno habiéndose dado a conocer en la ciudad. Tiré el partido, dijiste que tiraras el partido. Megumi mantuvo los brazos cruzados con una mirada aburrida, ya habiendo terminado su negocio con algunos de sus objetivos. Eso es todo lo que había, y fui con eso. ¿Crees que tienes espacio para quejas? El de pelo negro, el hombre dirigió una expresión indiferente hacia el curanta. Xarmi soltó un suspiro, moviendo una de sus manos para pellizcar el puente de su nariz mientras miraba hacia arriba. Tenía la intención de tirar el fósforo, por haciendo que el caballero hacha ardiente parezca que ha ganado un esplendor victoria, no como si apenas hubiera logrado salir con vida, antes de su oponente perdido por una razón desconocida que está haciendo que los medios de comunicación zumban con sus suposiciones incultas. Lo que sea, deberías haberlo especificado más claramente la próxima vez. Megumi se apartó del otro hombre, sin importarle lo que decían. Pensamiento. Si me ves como un estafador, entonces lo tomaré como un cumplido. Así como siempre serás un portavoz bastardo frío de la KGCC arruinando vidas como quieras, tomaré esa noción amablemente a mí mismo, arruinando a los tuyos tal como lo has hecho con los demás. Él devolvió la mirada, altos orbes carmesí que se ensanchaban en estado puro, mirada iracunda que pudiera canalizar hacia el otro hombre, lo cual fue encendiendo su energía maldita. Xarmi, que se llevó la peor parte, sintió que se le acumulaba sudor en la espalda de su cuello mientras sus pupilas se contraían. Allí estaba él, de pie en un abismo sin fin del abismo, donde no había sentidos presentes y donde no podía ver nada, excepto para los miles de ojos en el imprevisible horizonte. Se redujo en el asco y el desprecio. En el centro fue apagaron la figura de la de pelo negro hombre no, cosa que él solo estaba mirando. Había 4 relucientes blancos ojos fijos en él, mientras carmesí marcas de alineación de las piezas de su negro delineado cuerpo se parpadeó encendido y apagado. El hedor a sangre invadió la zona, llenando sus fosas nasales con un pútrido hedor que incluso su ensuciarse las manos, agarrando en orden para bloquear a cabo. Sin embargo, ningún movimiento respondieron hacia los comandos ni exigencias de su cerebro, dejando el curanta como inmóvil como una estatua de pie alto en el cielo. De hecho, uno de los que mostró una inmensa torre y poderío, pero también una que no era nada pero un objeto que no podía hacer nada. En ese momento, cuando sus ojos finalmente parpadeó, Xarmi encontró que Fushiguro Megumi había desaparecido completamente de la vista, dejando él en tono de broma agarrar su pecho y levantar un frustrado aire. Su corazón era de carreras, ríos de sangre en el centro de su cuerpo, corriendo hacia el exterior con el fin de llenar la pérdida de oxígeno que había perdido. Dejando que su cuerpo se recuperara e intentando comprender lo sucedido, el portavoz de la KGCC sentí su llamada de teléfono, antes de la recuperación su compostura y tomar la llamada. El teléfono sonó. Hola. Xarmi habló con un perturbado la voz, antes de borrar en su puño. El Armorles de la Unión, me presumir. El maldito samurái, una voz profunda que no podía reconocer vino a través de la curanta. Saben inmediatamente que llegaron y vuelto más tensa como un resultado. Fushiguro Megumi, él es nuestro próximo objetivo después de los muchos obstáculos que había demostrado hacia la Unión sin armadura. ¿Estás involucrado con él? No sabía que él era el que lo había hecho. Sido. Xarmi mantuvo como lo más tranquilo posible, pero podía sentir la sensación de hundimiento en su pecho comienza a desarrollarte de nuevo. De un ataque casi cardíaco, a otro parece, involucrado, con esos asuntos. Yo simplemente asumí su solicitud para participar en el Casimier's Major. Hacer.
No. Involúcrate más con el hombre. ¿Estamos claros? Él preguntó la voz. Por supuesto, muy claro. Respondió Xardi. En ese momento, el teléfono sonó y la llamada terminó.